días a todos, verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. El tema es espiritual. El tema es espiritual. Hoy quiero abordar un tema importante en este proceso que el creyente o toda persona debe de estar llevando a través de las Escrituras, porque sabemos que Dios a través de la Biblia, su palabra, muestra el conocimiento para poder llegar a las verdades bíblicas. Yo quiero compartir un tema que yo siento importante en este proceso, ¿verdad? Que estamos viendo un mundo en situaciones terribles, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en el capítulo 3. Estamos viendo tiempos terribles, tiempos temerosos, conflictivos, y es necesario que los que se acerquen a Dios, como lo dice la Escritura, nos lo hagan con fe. Y en esta mañana, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales, un saludo a todos mis hermanos en la fe, Dios nos siga bendiciendo. En este tema quiero hablar acerca de lo que significa la fe, lo que es la fe para el creyente, que la fe viene a ser un proceso espiritual con Dios, es decir, dice la Escritura en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el 6 dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, pues, la fe viene a ser un mecanismo donde el ser humano, donde el creyente tiene una conexión con Dios a través, lógico, de la Escritura primeramente, a través de la oración, a través del ayuno. Es como encontramos nuestra fortaleza con Dios, nuestra comunicación, para poder llegar nosotros al conocimiento pleno, a la restauración física y sobre todo espiritual. Es importante, claro, mire, con el respeto a los que están aquí adentro, los compañeros que están aquí, pero lo estaba platicando con un amigo el día de ayer, porque por ejemplo aquí la clínica trabaja los 12 pasos, ¿verdad?, de rodear. Y el primer paso que nos muestra este orden es el hecho de admitir el problema. Y ahí es donde, si no nosotros tenemos una liberación, por decirlo así, imposible que el enfermo, discúlpeme la palabra, que la persona que tiene ese problema pues pueda salir avante, pueda salir bien, porque a algunos no les va a parecer medio grosero, etc. Esos 12 pasos son excelentes porque los he revisado a la luz de la Escritura, sí, pero si no se aplican es un fracaso. Si no se aplica el 1 y el 2, todo lo demás es un fracaso. Y en las clínicas entran 50, 100 personas y difícilmente una persona sale bien. Así nada más lo aplico yo, porque 100% el tema, el trabajo de la clínica AA debe de ser 100% espiritual. Y si la persona que está aquí no se aplica a los términos de Dios, eso va a ser un fracaso. Y ahorita, con el respeto de los compañeros, escucho a los jóvenes que están aquí atrás, ¿verdad?, echándole cáscara. Pues yo fui joven, fui centro delantero, si no hubiera sido músico, he estado en las líneas de Atlético Morelia, ahorita ya Monarcas, etc. Fue muy bueno, válgame la expresión, en el fútbol. Pero vuelvo a repetir porque veo un júbilo, una alegría y todo ese rollo. Pero el hecho servidor de que pateemos una pelota y todo eso, y veo las carcajadas, para una rehabilitación eso no sirve, porque puedes alegrar la carne, pero no el espíritu, como lo dice el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por un momento puedes alegrarte, pero eso no te va a limpiar, no te va a sanar. Así nada más.
está la prueba. Dice aquí esta noticia, dice, una persona despoja a policía en el centro de Morelia, le quita su arma y se mata. Ahí está. Ahí está, pues. Los servidores, ¿quién trabaja aquí? Es el diablo, pero la gente no lo sabe. Es ignorante a esto, no le damos nosotros seriedad a estas cosas. Entonces, no crees que el fútbol te va a sanar, es una mentira del diablo. Esa es una equivocación, puedes distraerte tantito, pero eso no. Inclusive al diablo le gusta eso porque pues, te tiene ¿cómo se puede decir? Te tiene confundido, pues, así nada más. Te tiene fuera de la cancha donde debes de estar tú. Te tiene dormido, así nomás. Esa es la cosa. Pues tenemos que hablar nosotros acerca de la fe para seguir un proceso espiritual de cómo podemos nosotros crecer. Debemos dejar que Dios actúe en nosotros y tenemos que hacer paso a paso lo que Él nos deja. La nueva naturaleza florecerá si entendemos o enterramos la antigua naturaleza para que no sea usada por el diablo, dejando ahora que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Es decir, en el capítulo número 3 de Mateo, el Señor Jesucristo nos habla pues de un proceso espiritual donde sabemos que el ser humano está constituido como espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando Adán y Eva caen en pecado, lógicamente que el diablo es el que llega a tomar toda la autoridad del mundo y el control en el mundo. Es decir, servidor de las personas, de todo, así nada más. Y el aspecto espiritual del hombre muere. Es por eso que el hombre pues, no puede tener una conexión con Dios si no restaura su vida espiritual. Es decir, queda nada más el alma y el cuerpo, la carne. De esa manera no podemos tener una conexión con Dios. Es decir, es como si hiciera esto. No me va a escuchar. Lo mismo sucede con la persona que no tiene conocimiento, que no llega a un análisis de la Escritura para que ¿cómo decirle? Rompa la esclavitud que tiene de la carne, porque ahí es donde trabaja el diablo. El diablo va a someter al ser humano a través de las tentaciones, llámese cigarro, llámese drogas, alcohol, adulterio, fornicación, inmundicia, avaricia, falta de perdón, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. El diablo, esa va a ser la red que va a aventar sobre el ser humano para que caiga. ¿Cómo se libera? El ser humano, si no admite su problema y se atreve a Dios, no va jamás poder liberarse. Esto no nomás es para los que están aquí adentro, sino para los que están afuera, que me están viendo. Entonces, esta es una manera de entender lo que dice la Escritura que decía en el capítulo 3 de Mateo, porque Juan el Bautista lo que hace es arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. ¿Qué significa arrepentirse y dejar la vieja naturaleza con el respeto, dejar los vicios, entrar a una comunión con Dios para que Dios sea el que te vaya restaurando a través del Espíritu Santo? Y paralelo a esto, en el capítulo 3 de Juan, precisamente este maestro de la ley llamado Nicodemo le pregunta a Cristo: Señor, eso que tú compartías en la tarde no lo entendía yo, ¿cómo fue
entonces el Señor Jesucristo demuestra un mensaje. Si no te vuelves del agua y del Espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Eso qué significa para nosotros? Pues que tengo que arrepentirme de todos mis pecados. Lo tengo que hacer. Pero si yo no tengo, ¿cómo decir?, conocimiento de Dios, para que vaya restaurando mi espíritu, vaya levantando mi espíritu, no voy a poder jamás lograr eso. Por eso lo he dicho aquí en China, bueno, es una frase, que si Dios no hace la obra en el enfermo, en la persona, nadie lo va a hacer, porque el problema, servidor, es 100%, el problema de una adicción es 100% espiritual. Por eso, ¿cómo se llama? Repito y repito estas cosas. El problema es espiritual. Es decir, te puede ayudar un poco el médico a cuidar tu cuerpo, a ir bajando, ¿cómo se puede decir? Yo desconozco mucho de eso. La ansiedad, etcétera, etcétera. Los niveles de droga que trae el enfermo. Como yo no tengo ese problema, pues no me ubico bien aquí, pero es lo que hace el médico. A través de la medicina te va bajando precisamente sus niveles. Te va bajando sus niveles a través de la medicina. Pero el problema importante o real es espiritual, porque te voy a decir una cosa. Una persona, pues, que como ahorita vi, una personita que trae su cigarro en la boca, jamás va a ser libre. Jamás va a ser libre. Entonces, aunque estés aquí, aunque estés en tu casa, aunque estés, no sé, jamás vas a ser libre. Fíjate que lo digo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cómo puedes tú derrotar a Satanás abierto? ¿Cómo lo puedes hacer tú solo? No lo puedes hacer. Por eso tenemos que ser conscientes, señores. Nadie lo puede hacer. Nadie, humanamente no. El diablo lo que va a hacer es agarrarte, no te va a soltar. Como lo dice Juan 10:10, y el diablo vino para ocultar, matar y destruir. Y como lo viste aquí, ahí está. Porque el diablo lo que va a hacer es agarrar a las personas. Porque él no lo puede hacer, él tiene espíritu, él es un espíritu. Pero necesita a las personas para poderlas manejar, para meterse adentro de ellas y poderlas manejar. Porque ¿quién crees que mató al policía? A la persona, pues. La agarró el diablo para hacer aquello, porque el diablo le dijo: mátate, mátate, mátate. Este varón lo hizo, se mató. Pues no lo vas a entender si no conoces las escrituras, amigo. No lo vas a entender. Entonces, la fe tiene que alimentar la nueva restauración, pero al llegar a un conocimiento de la escritura, nosotros debemos de saber lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Eso es, como dice la Escritura. Voy a buscar rápidamente una Escritura aquí, Colosenses 3, del 1 al 17. Colosenses 3 dice así la Escritura. Colosenses 3 dice así. Aquí está Colosenses 3. Dice así la Escritura. Mire, escuchen. Del versículo 5 en adelante dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso, desobediencia? Que no le hacen caso, pues. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas. Estas cosas también: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, es decir, groserías y maldiciones. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojados del viejo hombre con sus hechos, y
revestidos del nuevo, vea usted lo que dice aquí, en el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿ya ven? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervos libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo que todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén y amén. Entonces, ¿qué nos viene a decir esto, servidor? Si no entendemos, por ejemplo, aquí lo que dice la Escritura en el capítulo 3, le decía, acerca del bautismo. Si no entendimos lo que es el bautismo espiritual, porque Juan, es lo que le dice Juan el Bautista a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan el Bautista, el servidor, lo que está haciendo aquí es que ellos puedan entender primero lo que significa el pecado. Romanos 10:10, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Entonces, ahí está. Entonces, si nosotros queremos salvarnos, nosotros tenemos que buscar la salvación a través de Cristo, dice la Escritura en Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tengo que asimilar la palabra de Dios, tengo que arrepentirme de todos mis pecados, demostrarlo a través de la obediencia, a través de ese paso que es el bautismo en el agua, no por invención, como enseña la Iglesia pues católica, un error gravísimo. Eso no es bíblico. Ese bautismo de niños, ya lo he dicho yo, está para sacar dinero nada más, pero bueno, ese no es el punto. Entonces, necesita el hombre creyente, arrepentido, entrar al agua para hacer un pacto con Dios, de que vamos a vivir, como lo leímos aquí, en obediencia de aquí en adelante, en obediencia con Dios. Entonces, entramos al agua, servidor. ¿Y qué significa? Cuando nosotros entramos totalmente al agua, le damos muerte a los deseos carnales de la carne, pues. Le damos muerte a los deseos de la carne. ¿Y cómo salimos nosotros ya en una nueva naturaleza espiritual? Donde vamos a dejar que sea Dios, a través de su palabra, el que nos vaya educando, nos vaya transformando. Esa es la manera adecuada de lo que acabamos de decir. Entonces, cuando yo hago eso en obediencia, cuando yo me bautizo correctamente, tomando yo ese deseo, ¿verdad? Entonces ya los apetitos de la carne no van a poder conmigo, porque Dios me va a estar ayudando, me va a estar ministrando, me va a estar aconsejando, ¿verdad? Para seguir adelante y llegar a la restauración final y total de mi vida. Por eso lo dice la Escritura ahí en la primera carta a los Corintios, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está la clave. Pero mira, servidor, esta palabra que llamamos nosotros, porque a mí me lo han dicho, ese señor es fanático religioso. El fanatismo, ¿verdad?, ocurre en otras
Biblia. Yo acepto mi derrota, eso es lógico. Es un partido de fútbol. Yo no tengo por qué, Señor, por qué exasperarme, etcétera, etcétera. Allí en el fanatismo lo veo en la política, en la música. Entonces, en la Biblia se llama conocimiento de Dios. Esa es la verdadera fe. Porque hay gente, vuelvo a lo mismo, hay gente que tiene fe, con todo respeto a los que están allá afuera, hay gente que tiene fe en los ídolos, en las imágenes, como eso que está aquí afuera, aquí arriba de mí, ¿verdad? Pero esto está en contra de la Biblia, la palabra de Dios. Éxodo 20, 1 al 3, Salmo 115, 4 al 8, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué llama usted eso? Porque ese tipo de gente no tiene conocimiento de las escrituras, tiene fanatismo en la religión, no tiene conocimiento de las escrituras, y lo vimos, lo vemos cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios. Allí no hay fe. ¿Por qué? Porque como dice la escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa el justo? Aquel que es obediente y se aplica a las escrituras, a la palabra de Dios. Por eso lo tenemos que ver bien fielmente a través de las escrituras. Dice la escritura en Efesios 4:17. Vamos a leerlos, 4:17 en el libro de los Efesios. Dice así: la nueva vida en Cristo. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento ennegrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Entonces, queridos amigos, podemos nosotros meditar, pensar que para que haya una total restauración en la vida del creyente, a la vida de la persona que tiene este problema de la adicción, necesitamos, como lo dice el paso 2 aquí, ¿verdad?, acercarnos a Dios para que Dios a través de su palabra nos vaya restaurando, nos vaya dando el conocimiento de su palabra para poder ir sanando nuestro cuerpo físico y por ende nuestro cuerpo espiritual. Así que es importante meditar a profundidad este punto acerca de la liberación de nuestra fe, acerca del proceso espiritual que vamos llevando, para que nosotros podamos entender ese proceso que nos puede ayudar a llegar a la restauración final espiritual de nuestra vida. Es importante que lo entendamos así, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, y eso lo podemos ver, como les repito, a través del proceso del bautismo, porque cuando somos conscientes de ese proceso, nosotros somos conscientes de seguir paso a paso, ¿verdad?, el proceso que Dios va a estar haciendo en nuestra vida. Es importante, mi querido amigo,
la nueva fe del creyente debe estar restaurada, como lo acabo de leer aquí, ¿verdad? La puedo ver restaurada claramente, que cuando nosotros llegamos a una vida plena, cuando nosotros vemos una vida plena, vamos a encontrar nosotros una liberación total, ¿cómo se puede decir aquí? Una herencia que Dios nos deja a través de su palabra para restaurar lo que se perdió en el principio, debido al pecado, a la desobediencia de Adán y Eva. Entonces dice en el capítulo número 21, versículos 7 y 8 de Apocalipsis, dice la Escritura: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí es importante declarar esto, porque eso es una cosa que me han preguntado mucho, y la gente está cegada, completamente está cegada. ¿Por qué? Porque toda la gente se declara hijo de Dios, y esa es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que obedecen a Dios, los que hacen la voluntad de Dios, y eso lo dice Juan 1, 9, 10, 11 y 12. A lo suyo, perdón, sí, Juan 1, 9, 10, 11 y 12. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron más. A los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está. Entonces, para ser hijo de Dios, yo necesito obedecer su voluntad, hacer su voluntad. Y como dice en el verso siguiente aquí, algo terrible, dice así, con esto termino, dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí yo recalqué aquí con amarillo los mentirosos, es decir, aquellos que quieren sacar otro tipo de puerta, sacarse por otro camino diferente al que establece Dios. Entonces ese va a ser el castigo para los que no obedecen la Escritura, el poder de Dios. Así que, querido amigo, con esto agradezco y me despido diciéndote que para que tú puedas ser buen restaurado, definitivamente necesitas ponerte a cuentas con Dios a través de un arrepentimiento genuino, bautizarte en el agua para que tú puedas hacer un convenio con Dios, de vivir en obediencia con Él, y que tú te dejes guiar por su palabra, por la Biblia, para que tú sigas alimentándote día a día, como el Señor Jesucristo se lo dijo al diablo, algo que debemos nosotros entender: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ese es el